Bien, pues vamos a poner en manos de Dios este espacio, que sea Él quien nos ilumine y nos dé nuestra mente abierta para conocer más a fondo la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 11, muy bonito, que habla acerca de la resurrección de Lázaro. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Dios, porque tú has puesto los medios necesarios para que nosotros podamos estar aquí presentes, Señor. Damos gracias, Dios, porque tú das las facilidades, los recursos para conocerte un poquito más, Dios. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que se han conectado ya y también por la vida de todos aquellos, mis hermanos, que están por conectarse también y los que no, por favor, Dios, dales esa bendición que también nosotros tenemos mediante el conocimiento que tú nos das. Permite que esto sea y permee nuestra vida para que podamos ser buenos discípulos tuyos y tú te sientas digno de nosotros. Gracias, Dios, por esta palabra que nos vas a dar. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a comenzar este capítulo 11. Pero antes de comenzar, me gustaría, mis hermanos, que hiciéramos un repaso de lo que ya hemos visto. Este repaso es importante que nosotros lo tengamos en mente porque lo vamos a usar, ¿sí? En el transcurso de esta clase. Vamos a repasar los milagros que ha hecho el Señor, las señales que hizo el Señor y las declaraciones que solamente Él como Dios puede hacer. Sí, miren, por ejemplo, comenzamos. ¿Cuál fue la primera señal que hizo? Ah, pues ni nada menos que la conversión de agua en vino en las bodas de Caná. Sí, esto nunca se había hecho en la historia bíblica hasta que nuestro Señor Jesucristo fue quien instituyó ese milagro, su primer milagro en su vida y ministerio. Posteriormente hizo una declaración muy fuerte, ¿sí? Y se la hizo nada más y nada menos que a Nicodemo. Vamos a recordar que Nicodemo era un líder de los fariseos, pero no cualquier líder, ¿sí? Era uno de los más altos de los fariseos. Y Nicodemo se sintió con la necesidad de buscar al Señor. Entonces dijo, ¿sabes qué? Necesito conocer más, que sabemos que las obras que tú estás haciendo, pues nadie las hace si no es que está con él Dios. Y le dijo Jesucristo, de cierto te digo que para ver el reino de los cielos, para pertenecer al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Y esa es una declaración muy fuerte, fue algo inhóspito para esos tiempos, nacer de nuevo. Y tuvo el Señor que explicarle qué significaba nacer de nuevo. Posteriormente, se fue, hizo relaciones amistosas con los peores enemigos del pueblo judío, que eran los samaritanos. Aquellos señores tan odiados por los judíos. Bueno, pues Jesucristo fue y todavía le predica o le evangeliza a una mujer que también no era bien visto que un hombre hablara con una mujer y menos samaritana. Sin embargo, aquí Jesús le declara que Él es fuente de agua viva. Dentro de ese mismo capítulo vimos que Jesús sana al hijo de un oficial de un rey y lo sana a distancia. Sí, le dijo, el oficial se le acerca a Jesús, le dijo, Señor, no soy digno de que vayas a mi casa. Con una palabra tuya, mi hijo quedará sanado. Y así fue. Jesús, desde a distancia, sana al hijo. Y esto lo confirmó él porque cuando va llegando a su casa, recuerden que antes no había un medio de transportes como el que los que ahora tenemos, eran horas de caminata. Bueno, pues cuando llegó a su casa, lo recibieron y le dijeron, pues te avisamos que tu hijo ha sanado. Entonces él recordó el encuentro que tuvo con Jesús y le dijo, bueno, ¿cómo a qué hora quedó sanado? Pues a tales horas. Y se dio cuenta que es más o menos la hora en que había tenido su encuentro con nuestro Señor. Después, Jesús hizo algo que revolucionó totalmente la cultura judía. Para empezar, Ara,
en el día del descanso, en el Shabbat. Y para terminar, sana a un paralítico en Bethesda. Un paralítico que quedó paralítico desde hace más de 30 años y por obra y gracia de Jesús. El paralítico no hizo nada, no hizo ninguna obra para hacerse merecedor de los ojos del Señor. Simplemente por gracia el Señor fue con él y le dijo, ¿quieres caminar? ¿Quieres levantarte? Pues levanta tu lecho, recoge tu lecho y vete a tu casa. Y lo hizo en sábado. Obviamente, bueno, para empezar, el sanar a un paralítico también fue algo inaudito en ese momento. Y lo peor de todo es que no lo hizo respetando el Shabbat, el día de descanso. Y obviamente para los fariseos era un sacrilegio haber hecho esa obra en Shabbat. Entonces, lo juzgaban más por haber sanado en día de descanso que por haber sanado a un paralítico. Posteriormente, lo mismo, Jesucristo nuevamente rompe totalmente la dinámica, porque después de estar predicando horas y horas y que se había reunido mucha gente, y no nada más del pueblo judío, sino que también había personas de ciudades vecinas para escuchar al maestro. Y la Biblia menciona que eran 5,000 hombres, además de mujeres y niños. Entonces, mínimo eran 5,000. Ahora cuéntenle cuántos más eran, entre si eran casados o no, y aparte los niños, pues era una multitud bastante generosa, y sin embargo a todos los alimentó, nada más con unos cuantos peces y unos panecillos. Ese fue un verdadero milagro. Posteriormente, Jesucristo declara que Él es el río de agua viva. De Él fluyen ríos de agua viva, cosa que ahí también los fariseos no estuvieron de acuerdo con Él, que hasta lo querían apedrear, ¿se acuerdan? Después, Jesús se instituye a nivel de ser Dios, porque Él es Dios y no condena a la mujer adúltera. Todos habían tramado, y habíamos comentado que incluso no dudábamos en que haya habido un complot totalmente maquinado por los líderes religiosos para que Jesús cayera en la trampa y de alguna manera fuera juzgado y apedreado o condenado. Sin embargo, con una sabiduría inmensa, Jesucristo lo único que hizo fue, ok, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y al final de todo, nadie hizo nada. Nadie hizo nada, todos se fueron. Y le preguntó Jesús a la adúltera, ¿dónde están los que te condenaron? No, pues no hay nadie, Señor. Pues ni yo te condeno. Sí, aquí Jesús usó un papel que solamente Dios se le atribuye eso, el perdonar pecados. Entonces ahí estaba dando legitimidad de su divinidad como verdaderamente Dios. Después también hizo algo inhóspito, le da la vida, digo, le da la vista a un ciego de nacimiento. Es algo que no podían, dar crédito, pero lamentablemente el fariseísmo, los legalistas, los golpes de pecho, los hipócritas, ¿cómo se te ocurre darle vista a un ciego en día de descanso? O sea, le daban más peso a lo que es el día de descanso que al milagro que estaba haciendo, que nunca había visto no había habido un milagro de esta índole, pero les preocupaba más obedecer la tradición que la señal que estaba haciendo el Hijo de Dios.
También se le reconoce a nuestro Jesús como, a nuestro Señor Jesús como el buen pastor, aquel que da la vida por sus ovejas, y no como aquellos charlatanes o falsos profetas que se dicen estar en el bienestar de las ovejas, cuando realmente lo único que hacen es abusar de las mismas. Y por último, también declara nuestro Señor que Él es la luz del mundo. Bien, con todo esto que vimos, ténganlos en mente, hermanos. No se les olvide porque los vamos a ocupar para en el transcurso de esta enseñanza que nos da el evangelista Juan en su capítulo 11. Bien, pues vamos a comenzar con el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Comienza el Evangelio de Juan con un hombre que era amado por Jesús y este se llamó Lázaro. ¿Y Lázaro enfermó? No se sabe, no se tiene registrado cuál haya sido el causal de su enfermedad. Hay muchas teorías, hay muchas especulaciones al respecto. No vale la pena mencionarlas, creo que no tiene caso. Simplemente era una enfermedad, vamos a llamarla así, terminal. ¿Sí? Tan es así que María y Marta, las hermanas de Lázaro, enviaron a Jesús un mensajero y le dijeron que el hombre que él ama estaba enfermo. Entonces allí ellas sabían, tal vez, que el desenlace de esta enfermedad era muerte. Y por eso mandan por Jesús para que lo sane. No querían que llegara al estado crítico o al estado fatídico. Por eso mandan llamar a Jesús, le envían un mensajero, ¿sí? Entonces, ahí Jesús, oyendo lo que dicen, Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte. Fíjense bien el texto aquí lo que dice, no es para muerte. Dice, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. No es para muerte. Ok. Vamos a tener en cuenta esta frase porque a final de cuentas no es muy eh, tan importante como lo que es la gloria hacia el Hijo de Dios. ¿Sí? Vamos a ver qué dice más adelante. Ah, no lo leyó. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Cuando Jesús oye que Lázaro está enfermo, Jesús dice aquí en el Evangelio, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cualquiera de nosotros podría decir, bueno, ¿no está viendo Jesús la necesidad que hay allá? Y todavía se da el lujo de tomarse 2 días de retraso.
Bueno, aquí la enseñanza que yo quiero compartir, si efectivamente el desenlace de Lázaro estaba de una manera delicada, para Jesús era más importante hacer la voluntad de su Padre que hacer la voluntad de las hermanas de Lázaro. Y digo la voluntad de las hermanas de Lázaro porque a lo mejor Lázaro ya en ese momento, estoy pensando, nada más es una mera suposición, que a lo mejor ya de su misma enfermedad ya no tenía conciencia, a lo mejor estaba dormido, a lo mejor, pues cuando una persona está ya muy delicada, pues no tiene uso de razón así al 100% para decir llámele al maestro, llámele a Jesús. Tal vez sí, pero las que sí estaban muy en sus cinco sentidos eran las hermanas. Sin embargo, Jesús prefirió hacer la voluntad de su padre porque por algo estaba lejos, porque estaba haciendo la voluntad de su padre y siempre lo mencionaba. Estoy haciendo la voluntad del que me envió. Y por eso se tardó 2 días más. Es decir, con esto, Dios tiene sus tiempos. Es una frase que ya todos conocemos, pero a veces nos cuesta trabajo entenderlo. Dios tiene sus tiempos. Entonces, con esto, no es que Dios no le haya dado importancia a Lázaro, simplemente que tenía que hacer el menester que tenía que hacer en ese momento, en ese lugar. Y entonces, ahora sí, vamos a ver a Lázaro. Y lo dice bien en el versículo 7. Volvamos o vamos a Judea otra vez. Recuerden que en capítulos anteriores ya estaba los ánimos muy candentes en contra de Jesús. Ya en un par de ocasiones lo querían apedrear. A partir de aquí, mis hermanos, vamos a tomar un poquito más esta clase como más humana. Traten de sentir un poquito lo que sentían las hermanas de Lázaro, tal vez lo que sentía Lázaro en ese momento. Imagínense que uno de nosotros está en desahucio total, ¿sí? Y pues obviamente lo que menos queremos es la muerte. Pero también vamos a ponernos un poquito en la parte humana de Jesús. Si hacemos esta combinación, vamos a entender perfectamente lo que es este capítulo, ¿sí? Aquí los discípulos de Jesús, pues tienen pendiente por el maestro. O sea, imagínense el pendiente que tiene el maestro. ¿Quieres que regresemos a Judea? Cuando no te acuerdas que cuando la mujer adúltera te querían apedrear, cuando tú declaraste que tú eres ríos de agua viva, cuando después de que le diste vista al ciego, te querían también apedrear. A ver, Señor, ¿qué parte no te ha quedado claro que si tú vuelves a Judea, lo más seguro es que te van a apedrear? Hermanos, déjenme decirles que para la fecha en que se está realizando esto, más adelante lo vamos a ver, estamos hablando de que ya faltan días para llegar a la Pascua. Días que Jesús ya sabe que va a tener que entregar su vida en sacrificio. Ahí es cuando yo quiero que ustedes y yo sintamos, juntos sintamos, la angustia de nuestro Señor Jesucristo. Ya va a morir, ya va a sufrir. Y por crónicas, por películas, hasta por la descripción literal que nos da la palabra de Dios, sabemos que el Vía Crucis que hizo nuestro Señor Jesucristo no fue cualquier cosa. O sea, realmente sufrió, padeció la verdadera tortura. Entonces, imagínense allí Jesús, que él ya sabe, recuerden que él también es verdaderamente Dios, él ya sabe, es omnisciente, lo que está por venir en días. Según los estudiosos, más o menos se calculan que está escasamente mínimo 2 semanas
de empezar la pasión de Cristo. 2 semanas. Mis hermanos, ¿cómo sentiría cada uno de ustedes? ¿Cómo se sentiría si usted supiera que en 2 semanas, vamos a ponerle 3 semanas, usted ya tiene sentencia de muerte? Es verdaderamente algo, una noticia o un saber, ay, muy estresante, muy delirante. No sé, no encuentro la palabra para decir yo incluso cómo me sentiría si supiera yo que me quedan 3 semanas por lo menos, o 2 semanas, de 2 a 3 semanas de vida. Es angustiante. Y aún así, sabiendo que tenía que volver a Judea, lo hace con valentía. ¿Por qué? Porque quiere ir a ver a Lázaro, pese a que ya pasaron 2 días. Entonces allí los discípulos le dijeron, maestro, o sea, ¿que no te acuerdas? Y entonces ahí el Señor les contesta algo muy certero con una metáfora. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que Él, siendo la luz del mundo, mientras tenga que hacer la voluntad del Padre, vino a iluminar al mundo. Y eso es lo que Él trata de hacer, iluminar al mundo con la visita hacia Lázaro. Y van a ver por qué. ¿Por qué va a iluminar al mundo con esa visita? Vamos a continuar. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Bien, aquí ya nuestro Señor Jesucristo les declara, igual por medio de un eufemismo, vamos a ver a nuestro amigo Lázaro porque él duerme. Y todavía Jesús dice, y vamos para despertarle. Entonces ellos, de alguna manera, sintieron como que un alivio, ¿no? Ah, ok, bueno. Entonces, si duerme, entonces pues, traemos aquí al maestro. Lo va a sanar. Pero Jesús, al darse cuenta, pero fíjense bien, o sea, Jesús está pensando en lo que tiene que cumplir, pensando en que ya le quedan pocos días y pensando todavía que los discípulos no entienden el ejemplo que les puso. De plano Jesús les dice, a ver, señores, se los voy a decir claro. Jesús está, de Lázaro está muerto, porque ellos pensaban todavía que estaba hablando de un sueño, del reposo. Sí. Entonces, todavía les dice Jesús, y qué bueno que Lázaro está muerto, para que ustedes reafirmen su fe, para que ustedes terminen de creer. Tenemos el antecedente de que hay amenazas contra Jesús. Jesús se pone de pie y dice, vamos para allá. Los discípulos les queda claro que van a ir a un velorio. Y todavía Tomás dice, vamos pues, también nosotros para que muramos. ¿Recuerdan quién fue Tomás? Digo, me estoy adelantando un poquito, pero todos conocemos a Tomás. Incluso hay un dicho, ¿no? Que a veces lo mencionamos. No, pues yo como Santa Tomás, hasta no ver, no creer. Es el discípulo incrédulo. Muchos historiadores o muchos intérpretes de la Biblia mencionan que Tomás había dicho esto
vamos también nosotros para que muramos, como solidarizarse con Jesús, ok, si vamos allá para que te apedreen, pues yo también voy contigo y que nos toque la misma suerte. Yo en lo personal, hermanos, coincido con otro hermano que no recuerdo su nombre, pero al hacer mi investigación, yo coincido en que más bien aquí Tomás utilizó la ironía, ¿sí? O sea, está la amenaza de Jesús de que lo van a apedrear y todavía Jesús pareciera que su necedad le dice que vaya allá. Bueno, pues entonces si quieres, pues vamos, al fin que vamos a morir todos, ¿no? Pero yo me imagino allá a Tomás como una especie de ironía, una frase sarcástica, ¿sí? No tanto como que me voy a solidarizar con el maestro, ¿sí? Porque sabiendo la naturaleza de Tomás, que era un incrédulo, pues vamos a ver a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ya aquí Jesús ya está armando a todos a todos sus discípulos, a toda su congregación de ese momento para ir a ver a Lázaro. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Bien, hermanos, recordemos que tenemos a un Jesús angustiado, tenso, tenemos a unos discípulos hasta cierto punto confundidos, y cuando van llegando, ¿cuál es la sorpresa? Que Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto. A ver, vamos a hacer un poquito matemáticas. Dice que fueron mensajeros enviados a Jesús para llegar con él. Después Jesús, al oír la noticia, todavía se tardó 2 días en ese lugar. Y luego el camino al regreso. Entonces quiere decir que cuando los mensajeros llegaron con Jesús, si no ya había muerto Lázaro, estaba a punto de morir. Y todavía Jesús se tardó un poco más haciendo la voluntad de su Padre. Dice que Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Un estadio más o menos, bíblicamente hablando, mide 150 metros, una distancia de 150 metros. Entonces, si ustedes multiplican 180 metros, si multiplicamos 180 metros por 15 veces, pues es una distancia considerable. Pero aún así, en comparación de donde estaba Jesús, dice que Betania estaba cerca de Jerusalén. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. O sea, ya estaba bien franco el escenario. Todos estaban afligidos, tenían un muerto de 4 días, un maestro que estaba afligido, y luego encima de eso llega Marta, le da el encuentro y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No sé ustedes, hermanos, a mí me suena a reproche. Me suena a que, maestro, yo no sé qué tenías que hacer allá, yo no sé qué tan importante era más estar allá que venir a sanar a mi hermano, al que tanto tú amas. Esa es la imagen que yo tengo. Y todavía remata Marta con decir: mas ahora sé que todo lo que le pidas al Señor te lo dará. O sea, ya está muerto. Pues de todos modos, yo sé que de todos modos a ti no te va a faltar. Marta todavía no sabe bien qué es lo que va a pasar con Jesús. Sin embargo, no, todavía no sabe qué es lo que va a pasar.
y le dice, bueno, ya está muerto, ya todo, pues si quieres ve con tu ministerio, Dios te lo va a dar. Sí. Entonces, se entiende ahí el dolor de Marta. Y si ustedes me lo permiten decir, puedo decir incluso que hasta Marta estaba decepcionada, porque ella esperaba ver al maestro para que sanara a su hermano y no muriera. O sea, ya veían, y no es para menos, que Lázaro era un caso perdido para Jesús. Fíjense bien, ya había el maestro, nuestro Señor Jesucristo, ya había convertido el agua en vino, ya había sanado a un paralítico, ya había declarado el nacer de nuevo, el que él era agua de vida, le dio sanación a un ciego. O sea, ya había hecho muchas señales, lo que vimos al principio. Incluso, gracias a los otros evangelios, ya había resucitado incluso a la hija de Jairo. Aquí Juan no lo menciona, pero ya para ese entonces ya había resucitado Jesús a la hija de Jairo. Y aún así, la gente, Marta, le reprocha al Señor. O sea, humanamente Jesús, ¿cómo creen ustedes que se haya sentido? ¿Sí? Entonces, es la parte en la que me gustaría que todos sintiéramos, fuéramos un poco empáticos con los personajes que muestra aquí Juan. Marta no se le juzga, estaba en su derecho sentirse decepcionada, sentirse enojada, defraudada, si ustedes lo quieren ver así. Porque mandó por con un mensajero por el maestro, ven por favor, necesito que hagas algo porque Lázaro, al que tanto amas, está enfermo. Y no es para menos. Pero pongámonos en los dos papeles, ¿sí? Tanto Jesús, con todo ese peso que está cargando encima y todavía llega un reproche de esta índole, ¿qué más sigue? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Amén. Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Perdón. todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Bien, aquí Jesucristo, de una manera franca y contundente, después del reproche de esta Marta, le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, sí, o sea, yo sé que va a resucitar en el día postrero. O sea, aquí Marta conocía la palabra de Dios. Esta enseñanza seguramente ya se le había enseñado a Marta y por eso Marta responde a eso. Pero Jesús todavía le dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, yo me imagino aquí que Jesús ya se lo dijo de una manera más contundente. O sea, ya déjate de dramas, Marta, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son palabras tan llenas de esperanza, mis hermanos. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y todavía remata a esta Marta con decirle, ¿crees esto? O sea, ya me reprochaste y yo te digo, yo soy la resurrección. Casi, casi, yo soy quien decido quién vive y quién muere. ¿Crees esto, Marta? Entonces ya Marta, entrando en razón, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta declaración, si se les hace parecida,
cuando Jesucristo les dijo a sus discípulos, ¿qué dicen de mí? Y unos dijeron, no, pues dicen que tú eres Elías, otro los profetas. Bueno, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién soy yo? Y Pedro fue el que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, son palabras que el Espíritu Santo le da a estas personitas, tanto a Marta como al apóstol Pedro, para declarar la fe en Dios, la fe en el Hijo de Dios, la fe en Cristo, y que para eso ha venido. Y aquí lo que sí me gustaría que se remarcara es la esperanza que nos da nuestro Señor Jesucristo contundente. Yo soy la resurrección y la vida. Él quita y Él da vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es una esperanza que todos tenemos, mis hermanos. Si el día de mañana, bueno, no el día, si, no, no es una posibilidad. Todos sabemos que lo único que tenemos seguro en nosotros es la muerte, ¿verdad? Entonces, en este mundo. Pues aún nosotros muertos, con esta palabra que nos da el nuestro Señor, sabemos que estaremos vivos ante su presencia. Y esa es una esperanza que no cualquiera la tiene, ni a cualquiera se le da, solamente a los hijos de Dios. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Bien, recordemos que son dos hermanas, Marta y María. María fue anunciada por Marta de que Jesús la había llamado. Entonces ella sale corriendo al encuentro con el maestro. Cuando María se encuentra con el maestro, le da el mismo reproche al Señor. Tal vez de una manera un poquito más laxa, no tan contundente, pero es el mismo reproche. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente entre María y Marta, en su duelo, estuvieron diciendo lo mismo. Si el Señor hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si el Señor no hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si el Señor hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Qué coincidencia que los dos usan la misma frase, ¿no? Y sin embargo, Jesús, al verla llorando y al ver toda la gente que estaba acompañándolos, que estaban llorando todos, dice aquí la palabra que se estremeció en espíritu y se conmovió. Hermanos, déjenme explicarles esta frase que tal vez aquí la Reina Valera no la traduce bien, pero encontré algunas traducciones donde dice se estremeció en espíritu y se perturbó. Pero yo creo que analizando bien el contexto y las diferentes traducciones que hay, y oyendo al pastor Michel Sugelin, estoy de acuerdo con que la traducción que amerita más cómo se sentía Jesús en ese momento, se estremeció en espíritu y se indignó.
¿sí? Jesús se había sentido indignado. ¿Por qué? Por todas las obras que ya había hecho Jesús, por todas las declaraciones que había hecho Jesús, por todo lo que ya había habido en su ambiente Jesús, porque ya les había demostrado que Él era Dios o que Él es Dios, y le vuelven a reprochar y vuelven a llorar, pero no porque Jesús no tenga el poder, sino porque le seguían reprochando así como que tanto dices que eres y ve nada más, aquí toda la gente está llorando por tu culpa. Es una indignación lo que siente Jesús, y más en días de su crucifixión. O sea, ah, no sé cómo expresar el peso que tenía Jesús en ese momento. Toda la multitud señalándolo, diciéndole, si tú hubieras estado antes, si tú hubieras estado antes, está con los discípulos, acuérdate que te van a apedrear si regresas a Judea, pero aparte Jesús sabe que llegando a Judea, ahora sí va a ser efectiva su muerte. Posteriormente le dijo a María, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y lo llevaron a la tumba. Y Jesús lloró. Pero no lloró de tristeza porque Lázaro había muerto. A mí, pues, en lo particular, mis hermanos, si me dejan usar la expresión, se me haría increíble que Jesús, sabiendo el poder, Jesús sabiendo lo que va a hacer, se ponga a llorar por Lázaro muerto. Jesús lloró por la indignación que tenía en ese momento, porque ya no sabía cómo, bueno, no decir no sabía, utilicé una palabra mal dicha, que después de haber habido tantas señales, tantas obras, tantas declaraciones, todavía la gente lo señala y le reprocha. Es una indignación. Y Jesús llora porque dice, señores, estoy a punto de ir al sacrificio por todos ustedes y todavía no les es suficiente lo que he hecho, lo que he dicho y lo que vengo a hacer. Por eso Jesús llora. Dijeron entonces los judíos, mira cuánto lo amaba. No, Jesús ama a Lázaro, Jesús ama a María, Jesús ama a Marta, Jesús ama a usted, Jesús me ama a mí, Jesús ama a todo el mundo, porque por eso vino a entregarse en sacrificio. A ese grado es su amor. Y todavía otros judíos le reprochan. ¿No podía este que abrió los ojos del cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? Definitivamente, Jesús lloró porque Jesús estaba indignado. Ese era el sentimiento. No lo reconocían. Después de ser tanto, la gente estaba tan cerrada que ni sus propios discípulos podían reconocer lo que era Jesús, el poder de Jesús. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. En el versículo 38 menciona que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vamos a cambiar ahí la palabra conmovido e indignado, profundamente indignado otra vez, vino al sepulcro. En aquel entonces los sepulcros eran en cuevas,
O sea, existían las dos formas, enterrados o en cuevas, dependiendo el poder adquisitivo que tuviera la familia. Entonces, con esto se denota que Lázaro era una persona pudiente, o la familia era una persona, o sea, eran personas pudientes. Entonces, ellos tenían una cueva donde habían puesto ahí a Lázaro. Jesús dijo, quitad la piedra. Obviamente, allí la primera que fue, mm, la que tuvo la iniciativa en querer corregir al Señor, le dijo, "Ah, maestro, ya tiene 4 días. Seguramente esto ya debe oler mal. Todo mundo sabemos que cuando una persona fallece, el proceso de descomposición es muy acelerado, ¿sí? Y se da hasta tolerancia hasta 3 días, pero no más, porque entonces el cuerpo empieza a heder. Entonces aquí Jesús le dice nuevamente, a ver, Marta, ¿qué parte no te he dicho? Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces Jesús nuevamente les dijo, quiten la piedra. Entonces, una vez que van y quitan la piedra, Jesús levanta sus ojos en agradecimiento al Padre y dice, Padre, gracias por haberme oído. Esto quiere decir que ya previamente Jesús ya había hecho oración a su Padre. Y todavía dice, Jesús, yo sabía que siempre me oyes, pero lo que dije a causa de la multitud es que está alrededor para que crean lo que que tú me has enviado. O sea, ya con esta obra, con este milagro, ya iba a ser el cierre, el broche de oro para que la gente de una vez se dé por crédula o por incrédula. Y una vez, habiendo dicho este clamor hacia su padre, lo único que hace fue, con su propia voz, no hizo otra obra más, no hizo lodo, no hizo nada, 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 nada que tal vez en otros señales hubiera hecho. Lo único que hizo fue dar una orden. Lázaro, ven fuera. Y en ese momento sucedió algo que no podía dar crédito a la multitud que estaba a su alrededor. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Ok, ya con esto empieza a salir aquel hombre vendado de la tumba. Ahora, vamos a ponernos ahora humanamente en la carne, en la piel de los espectadores. A ver, mis hermanos, imagínense que nosotros estamos ahí atrás de Jesús viendo a ver qué pasa. Tal vez uno de nosotros ya creamos en Jesús, tal vez todavía estamos a ver si es cierto, no lo sé, a la expectativa, ¿no? A ver qué está pasando. Y de repente sale el muertito caminando. Yo en lo personal, no sé si sentiría miedo, yo creo que sí, pero sí me llenaría de escalofríos de ver a un muerto de 4 días caminar. No sé ustedes, hermanos. Debió haber sido un escenario, mm, no sé cómo expresarlo, pero debió haber sido un escenario así muy espeluznante, tal vez, ¿no? Tal vez hay hasta gritos
desaforados, desmayados incluso, ¿no? No sé. Y otros dando gracias a Dios, abrazando a Jesús. No sé, o sea, tal vez es un cóctel allí de emociones, de actitudes, de reacciones, porque ¿qué tan frecuente es ver a una persona resucitada con 4 días de muerto y ya oliendo feo por añadidura, ¿no? Sin embargo, dice que muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María, es decir, y si me dejan usar la expresión, por el morbo, vieron lo que hizo y creyeron en Jesús. Este fue el milagro definitivo para saber de qué lado estaban, del lado de Jesús o en su contra. ¿Y por qué digo que es el milagro definitivo? Porque con este milagro, se cierran las señales de Jesús. Ya no volvió a hacer más señales. Fue el último milagro que hizo. Pero bueno, cerrando este escenario, no falta los chismosos, los envidiosos o aquellos que van a informárselos a los enemigos del Señor. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un Ahorita que termine sudario. seguimos. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. No faltaban las personas que fueran a decir los acontecimientos a los fariseos. Aquellos fanáticos, enemigos del Mesías, del Cristo, que lo único que les importaba era la popularidad. Y estaban viendo que Jesús estaba teniendo una intervención en la popularidad de ellos, que después ellos iban a decir, bueno, ¿y después de qué vamos a vivir? Si ellos empiezan a hacerle más caso a Jesús que a nosotros, pues ¿de qué vamos a vivir? Se nos va a acabar ya nuestra minita de oro. Y lo peor de todo es que, como su líder, el día de mañana se van a levantar en armas contra nosotros, pero como se van a levantar en armas, entonces Roma no lo va a permitir y va a caer toda una destrucción a la nación judía. O sea, todas las especulaciones que en su cabecita empezaron a hacer, todo porque odiaban a Jesús. Digo, los fariseos, yo no sé cuántas veces en su corta vida habían visto resucitar a un muerto después de 4 días. Yo no sé los fariseos en su vida cuántas veces vieron levantarse a un paralítico allí en Bethesda. Ni tampoco sé cuántas veces vieron que un ciego haya tenido vista después de haber nacido ciego. Pero eso no les importaba nada a los fariseos. A esos fanáticos aférrimos enemigos de Dios es no. Nos está quitando popularidad, nos está quitando lo que es nuestro. Y ya después, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cosa que en este momento está sucediendo, mis hermanos. Hay tantos pseudos pastores, o bueno, más bien no pseudos, sino hay pseudos pastores, no entre comillas, sino hay pseudos pastores, pseudo líderes,
que están dañando al pueblo y cuando alguien se levanta a decir la verdad, van contra de ellos, van contra de ellos y los expulsan de sus iglesias, ¿sí? Entonces, esto es la verdadera preocupación de los fariseos y es cuando dicen, no, señores, ¿saben qué? Perdónenme, algo tenemos que hacer porque no podemos permitir que esto suceda. Y entonces ahí Caifás, el líder, o por llamarle, ponerle un título y tenerlo más o menos identificado, el presidente de los fariseos, dice, no, señores, ya tenemos que poner algo y en este año tiene que morir este Jesús. No tiene que pasar a más, pero tenemos que hacerlo bien, porque si no, entonces nuestra nación va a quedar dispersa. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les pero algunos de ellos fueron a Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Ya los fariseos decretaron la orden, acordaron de que tenían que matarlo. Ya no era una suposición, ya no era una sugerencia, ya era un acuerdo. Jesús tiene que morir. Entonces Jesús ya no andaba tan plácidamente dentro de de los habitantes de Judea, porque Jesús sabía que en ese momento, aunque ya estaba cerca su hora, todavía tenía que cumplirse hasta el tiempo en que Dios lo tiene especificado. Entonces, mientras se fue a una tierra llamada Efraín, sí, que está cruzando el desierto, y ahí se quedó con sus discípulos. Y evidentemente, bueno, pues ahí siguió enseñando y todo, pero tenía ya la carga encima de que tenía que morir por el pecado de todo el mundo. Obviamente había gente que ya creía en él y se afanaba en buscarlo, quería conocer más Biblia, quería conocer más palabra de Dios. Sin embargo, Jesús todavía se mantenía hasta cierto punto incógnita. Entonces ahí, ya en vísperas de de la fiesta de la Pascua, los judíos estaban preguntando, ¿qué no irá a venir a la Pascua? La Pascua era la fiesta más importante de los judíos. Entonces, aquí ya se mantenía todo en tensión porque unos ya buscaban para aprenderlo, otros ya lo buscaban para aprender de él, porque ya sabían que, que si los fariseos sabían que los que ya creían en Jesús, este, los, mm, los cachaban, vamos a llamarlo así, en sus convicciones, también iban a perjudicarlos dentro del pueblo de Judea. Decían que los expulsaban de las sinagogas. Y la expulsión, como ya habíamos visto antes, pues era algo que no era soportable para los judíos. Y de esta manera se mantuvo el Señor Jesús esperando su hora. El capítulo 12, mis hermanos, es un capítulo muy bonito, porque pese a esto, a Jesús se le da el triunfo, entra triunfante a Jerusalén. Pero ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Bien, mis hermanos, pues este fue el capítulo 11, un capítulo que a mí me conmovió mucho. Sí, yo en lo personal sentí, no sé, muchas emociones encontradas,
por la forma en cómo se narra y la forma en cómo tal vez pudieron ser las cosas. Y leyendo otras crónicas, me queda claro que Jesús ya estaba muy perturbado, como lo dicen algunas traducciones, por lo que se avecinaba, ¿sí? Estaba cargando, iba a cargar con el pecado de todo el mundo sobre su cuerpo. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, pues no sé si tengan algún comentario, alguna duda, hermanos, algo que quieran aportar en esta enseñanza de la resurrección de Lázaro. ¿Todo bien? A ver, déjame ver si hay comentarios. No, no hay comentarios. Ok. Bueno, pues vamos a continuar el próximo jueves y vamos a despedirnos con una oración. Vamos a dar gracias, mis